Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos ha regalado. Estamos acá meditando, estudiando las Escrituras. Ahora estamos leyendo el libro de Ezequiel y vamos a leer los capítulos del 12 al 15. Y lo que leemos en estos capítulos nos debe hacer reflexionar, bueno, en realidad todo lo que hemos venido leyendo a través de los distintos profetas, podríamos preguntarnos, ¿por qué era necesario repetir el mensaje en este caso de forma simbólica de que Jerusalén iba a ser destruida y sus habitantes a ser llevados al destierro? Ese era un mensaje que los judíos exiliados se habían negado a escuchar. Sin embargo, eso no era excusa para que Ezequiel dejara de predicar. Cuando leemos esta repetición, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué hay que reiterarlo? ¿Por qué hay que repetirlo? No obstante, cuando miramos nuestra propia vida, reconocemos la necesidad de la repetición. Cuando la gente no acepta nuestro mensaje de inmediato, muchas veces dejamos de intentarlo. Y así reaccionamos repetidamente. Por eso necesitamos que se nos aliente una y otra vez para que no nos rindamos. Eso es lo que Dios hacía con Ezequiel. Mediante repetidas exhortaciones, hacía que el profeta siguiera llevando su mensaje, a pesar de que parecía que no lograba nada y quizás pensaba, tal vez comprenderán. No solo debemos seguir compartiendo el mensaje, sino que también lo debemos oír una y otra vez. Es necesario romper constantemente nuestro duro corazón de piedra para que sea reemplazado por un corazón de carne y que sea sensible a la palabra del Señor. Por lo tanto, muchas veces nuestra cabeza dice, esto ya lo leí o esto ya lo sé, pero Dios siempre tendrá nuevas revelaciones para nuestras vidas porque necesitamos ser perfeccionados día a día. Vemos cómo la actuación de Ezequiel produjo el efecto deseado. La gente le preguntó, ¿qué significa esto? Significaba que Sedequías, el príncipe de Israel, iba a ir al exilio con el resto de los habitantes de Jerusalén. Ezequiel nunca llamó rey a Sedequías porque el verdadero soberano era Joaquín, quien ya estaba en el destierro. Ezequiel y el resto de los que ya estaban en Babilonia siempre consideraron a Sedequías como un líder que los babilonios habían puesto de manera provisional en el trono. De ahí el término que utiliza y es príncipe, el cual leemos. El pueblo trataría de sacar a Sedequías a hurtadillas por la muralla. Sin embargo, no lo lograría. Los babilonios lo iban a capturar, le sacarían los ojos y lo llevarían a Babilonia, como ya leímos esto anteriormente. El simbolismo del acto de cubrirse el rostro del que trata el versículo 6 podría haber sido una alusión a la ceguera de Sedequías. La mayor parte de la gente en la tierra de Israel decía, ha habido muchos profetas de la destrucción, todos han dicho que Dios nos castigará, sin embargo eso no ocurre, ya no creemos más ni en ellos ni en sus mensajes. Así decía soberbiamente el pueblo, pero el Señor les pondría fin a estas expresiones. Cuando lanzó los ejércitos babilonios contra Jerusalén, ocurrió exactamente lo que Ezequiel y otros profetas habían predicho. Cuando esto sucedió, todos los falsos profetas que les habían estado diciendo lo opuesto a lo que decían los voceros del Señor, tuvieron que abandonar el oficio. Muchos de ellos habían comenzado a decir que lo que la gente realmente quería oír y profetizaban. Estos decían, no va a suceder nada, todo va a estar bien. Tal cual, hoy muchos pervierten el Evangelio, diciendo, sigue así, todo va a estar bien, puedes continuar pecando, puedes continuar con esta vida, puedes disfrutar de este mundo, Dios es amor, sigue en el barro, no te va a pasar nada. Esas falsas visiones, esas falsas adivinaciones, esas falsas adulaciones cesarían bruscamente con todo lo demás cuando Jerusalén cayera en los tiempos que estamos leyendo. Pero de la misma manera pasará acá, cuando nuestro Señor venga, con aquellos que no han querido anunciar la verdad de su palabra y el juicio que vendrá en el día del Señor. En el capítulo 13 veremos cómo se dirige a los falsos profetas, quienes usan el nombre del Señor, pero no han tenido visión del Señor. Ellos van diciendo al pueblo paz cuando no hay paz. Los falsos profetas dieron palabras reconfortantes. Decían, no habrá problemas que en Jerusalén y los exiliados pronto estarán bien. El Señor compara ese mensaje con una pared endeble, recubierta de lodo suelto, que puede ser grata a la vista y dar una ilusión de seguridad. Sin embargo, no ofrece resguardo alguno y la puede derribar con facilidad el primer viento que sople. En la parte final de este capítulo veremos en detalle otro pecado del pueblo, la magia, la adivinación y la superstición, cosas que lamentablemente perduran aún, incluso en nuestros días. Incluso más.
este último tiempo han tomado mayor fuerza. Solamente le han cambiado el nombre. Cuando habla en este texto sobre las cintas mágicas de la coyuntura de la mano, recordé cómo muchos depositan quizás su confianza en una lanita roja en la muñeca, en vez de depositar su confianza en Dios. Y no hablo de una forma en la cual yo me quiera burlar o quiera juzgarlos, porque debemos recordar que viven en la ignorancia y nuestra misión es justamente llevarlos a la luz, es predicar a Cristo, pero en ningún caso debemos burlarnos o juzgarles, solo debemos predicar, debemos mostrarles que su confianza debe ser depositada en Dios, debemos mostrarle a Cristo. Debemos entender que para que el hombre aborrezca la mentira, debe conocer la verdad. En el capítulo 14 veremos que algunos de los líderes del pueblo abordaron a Ezequiel bajo el pretexto de pedirle información, querían saber lo que ocurriría. Lo más probable es que le preguntaran acerca de lo que iba a ocurrir en Jerusalén y de lo que iba a pasar con ellos en Babilonia. Lo que disgustaba al Señor era la falta de sinceridad cuando estos preguntaban. Eran idólatras, pero consultaban al Señor a través de Ezequiel por si acaso. Vemos claramente cómo Dios conoce nuestros corazones y a pesar de poder mostrar una vida de piedad externa, Él reconoce si hay idolatría en nuestros corazones. Este capítulo tiene una profunda enseñanza, nos muestra a tres hombres que en el caso del juicio estos no serían alcanzados. El profeta nos habla de Noé, de Daniel y de Job. Pero no solo esto, sino que vemos que dice que en el caso del juicio, ni siquiera los hijos de estos se salvarían, dándonos una clara, pero a la vez una dura enseñanza. La salvación es personal. Finalmente, hermanos y hermanas, al día de hoy en el capítulo 15 veremos cómo la utilidad de una vid radica en el fruto que se produce. Su madera es inútil, es decir, que no se puede hacer absolutamente nada con ella. Y si está carbonizada, menos servirá para algo. Jerusalén no había dado frutos de arrepentimiento, por lo tanto era como una vid sin fruto a la que solo se le podía quemar. En varias ocasiones esa ciudad había experimentado los efectos del fuego de la ira de Dios, el cual buscaba que ellos volvieran al arrepentimiento. Esto incluía la cautividad de Asiria en el año 722 aproximadamente antes de Cristo, el asedio por Babilonia en el año 597 que había producido el exilio de Ezequiel. Sin embargo, ahora el fuego de la ira divina iba a consumir a la nación. Dios espera frutos de aquellos que ha unido a Él mediante el Salvador. Si no hay fruto, tampoco hay vínculo con el Señor. La persona que dice que le pertenece a Dios, pero no vive para agradarle y no transmite su gracia a otros, y no está aferrado a Cristo y por lo tanto da frutos en medio de este mundo, solo es útil para el fuego de la ira de Dios. Bueno es, por lo tanto, recordar quizás y poder complementar nuestra lectura el día de hoy con el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, leer los versículos del 15 al 23. De esa manera recordaremos muy bien que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y también recordar la necesidad de aferrarnos al Señor para poder dar fruto, porque sin Él nada podemos hacer.